Hola, muy buenos días. Soy María José Zavala de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El día de hoy les voy a hablar sobre la atmósfera, sus principales contaminantes y de cómo prevenir esta contaminación. Primero, obviamente, les voy a hablar sobre el concepto básico de qué es la atmósfera. Se denomina atmósfera a la esfera gaseosa que cubre la Tierra. Se presenta como una mezcla de aire, humo, vapor, polvo y partículas radioactivas que no tienen sabor, olor ni color. ¿Cuál es la importancia de la atmósfera? La presencia de la atmósfera es fundamental para el desarrollo de la vida sobre nuestro planeta, ya que esto es posible solo cuando se ponen en contacto los tres elementos, sólido, líquido y gaseoso, en una proporción del 10% de tierra, 40% de agua y 50% de aire. La atmósfera disminuye la acción e intensidad de los rayos solares. ¿Cómo hace esto? Porque actúa como un gran centro de refracción, permitiendo solo el paso de lo indispensable para el desarrollo de la vida. De caer directamente los rayos solares, otras condiciones se darían sobre la superficie y la vida sería imposible. Nos encontraríamos en la situación de otros planetas en donde la atmósfera no existe, como por ejemplo Marte. Partes de la atmósfera. La atmósfera tiene 5 partes. En el principio no se había determinado dónde terminaba la atmósfera. Anteriormente se creía que simplemente medía 100 kilómetros, luego se amplió a 400 kilómetros. Hoy en día se considera que la atmósfera tiene alrededor de 1000 kilómetros. Dentro de esa distancia distinguimos 5 partes, que es la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la ionosfera y la exósfera. Ahora, después que hemos hablado de lo básico de la atmósfera y de sus partes, ahora les voy a hablar sobre lo que es la contaminación. Según la ley número 38 de 1972 de la protección del medio ambiente atmosférico, se entiende por contaminación a la presencia en el aire de materiales o formas de energías que implican riesgo, daño o molestias graves para las personas y bienes de cualquier naturaleza. Ahora, eso es contaminación. Ahora, ¿cuáles son los tipos de contaminación atmosférica? Existen 2 tipos de contaminación atmosférica. Uno son de origen natural y el otro de origen artificial. Los de origen natural un ejemplo de estos son las erupciones volcánicas e incendios forestales. Estos emiten grandes cantidades de monóxido de carbono, dióxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de azufre y metano. Ahora, las de origen antropogénica o artificial, como le había dicho antes, son provocadas por el hombre, obviamente. Esto en sí desde el inicio de la vida, cuando el hombre comenzó a descubrir el fuego, existía, pero obviamente en mínimas cantidades. Hay un antes y un después luego de la revolución industrial. En ese tiempo, dentro del siglo XVIII, XVII y XIX, a partir de la revolución industrial, los hogares necesitaban, sobre todo los europeos, necesitaban calefacciones para sus casas. En ese tiempo no se había descubierto aún la manera de calentar una casa a través de la electricidad o del petróleo. Eso surgió años después. En ese tiempo se usaba el carbón. El carbón, haciendo combustión, emite mucho dióxido de carbono, dióxido de azufre y monóxido de nitrógeno. Esto, al hacer combustión, generaba muchos gases, humos, que una de las ciudades de ese tiempo más afectadas por esto fue Londres. En Londres había hasta accidentes porque era tanto la contaminación del humo, era todo negro, parecía una gran niebla que no se veía nada, existían accidentes, las personas eran atropelladas, no se veía nada, no se sabía si era de día o era de noche. Entonces, a partir de la revolución industrial, hay un antes y un después en lo que es la contaminación atmosférica.
Luego de esto, obviamente, las fábricas comenzaron a realizar automóviles. Estos automóviles, obviamente, sus partes, su estructura, las llantas, todo lo que todos los componentes de un auto son hechos con componentes, con recursos no renovables de la tierra, que es el petróleo, los minerales fósiles que están dentro de la tierra y que se excavan para poder crear, eso es en materia prima, lo crean, lo fabrican y se transforman en autos de diferentes formas. Entonces, estas fábricas, al hacer todo ese proceso, emiten sustancias, hidrocarburos y partículas que se transforman en el aire. Entonces, todas estas grandes fábricas desde ese tiempo han venido contaminando el medio ambiente. Ahora, los contaminantes se dividen en primarios y secundarios, luego obviamente de los naturales y antropogénicos. ¿Qué son los primarios? Son los que directamente van al aire, como por ejemplo en las erupciones volcánicas el dióxido de azufre sale libremente al aire. También una de estas cosas que pasa es, yo no sé si ustedes sabían, que cuando en nuestros hogares, realizamos nuestras labores diarias de cocina, todo ese tipo de lo que bota la cocina, el fósforo, esas partículas se van a la atmósfera y la terminan contaminando. Obviamente que no se va a comparar el daño que produce una simple casa con el daño que produce una gran industria. Pero obviamente actualmente ya hay reglas que ciñen a las empresas a que deben contaminar menos por el momento que estamos viviendo actualmente. Ya, ahora los secundarios, los contaminantes secundarios son aquellas transformaciones de los primarios con partículas que ya están en el medio ambiente, que ya están en el aire. Un ejemplo de esto es lo que les voy a hablar ahora. Por ejemplo, quemar combustibles fósiles afecta de 3 formas posibles al medio ambiente. Estas son las siguientes. La formación de CO2 o dióxido de carbono. Este producto en combustión contribuye al efecto invernadero. Se ha invertido este producto de combustión ha invertido lo que es la fotosíntesis. Por eso hay un efecto invernadero actualmente en la Tierra. La siguiente forma de afectar a la atmósfera es la emisión de CO2 o de dióxido de azufre. El CO2 lo contiene el carbón y el petróleo. Entonces, ¿qué pasa cuando los autos usamos carbón para una parrillada o industrialmente lo usan para ciertos componentes, ciertos productos? Entonces, al generar esa combustión se transforma en dióxido de azufre y en materias particuladas que van al medio ambiente, que van a la atmósfera y la terminan contaminando. Y además de eso, no es solamente a la atmósfera que le hacen daño, sino a nosotros mismos. Por eso hay cada vez más enfermedades respiratorias. Ahora, la siguiente forma es la emisión de NO2 o dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno genera lluvia ácida y contribuye a la contaminación fotoquímica del aire. Esas son las 3 formas de que al quemar combustible afectan al medio ambiente atmosférico. Ahora, yo como estudiante universitario y como ciudadano obviamente de Latinoamérica, me comprometo a que en mi círculo más íntimo o mi círculo más cercano tratarles de inculcar y de hacer llegar esto que les estoy compartiendo a ustedes, ya que si dentro de 100 años o menos tiempo la atmósfera no tiene un revés de lo que está pasando, obviamente la Tierra va a ser inhabitable, porque como les dije al principio, los rayos solares van a comenzar a pasar
cada vez mucho más fuerte, que es lo que está pasando ahora, va a provocar más cáncer en la piel en las personas, más enfermedades respiratorias, y ya va a ser imposible vivir en la Tierra. Entonces lo que yo puedo hacer como compromiso, mi grano de arena, para contribuir con esto, es hablarles de esto y decirles que usen menos, por ejemplo, el transporte público que utiliza hidrocarburos, que utilizan menos su automóvil. Obviamente que hay ciertos lugares que uno necesita ir en automóvil porque son lejos, y en bicicleta, bueno, está bien, pero tendríamos que salir un poco más temprano, y de cierta forma a veces el tiempo no nos da, pero sí se puede hacer esto de disminuir cada vez más el uso de transporte público y de tu propio automóvil, y de usar otros medios de transporte de origen que tengan energía solar, o usar una bicicleta o ir a pie. Ya, otro tanto de que me puedo comprometer es que a dejar de usar productos de aerosol. Los productos de aerosol, como los desodorantes, los sprays, todo ese tipo de productos que dañan el medio ambiente, y incentivar la energía alternativa. Actualmente los celulares, todo el mundo tiene celulares, entonces actualmente una persona puede tener hasta 3 celulares, y actualmente existen cargadores de celulares que no usan energía, o sea, cargadores de celulares que tú puedes comprar para tu teléfono que se cargan con el sol. Entonces podemos utilizar esa alternativa, y ese es mi compromiso. Bueno, chicos, este ha sido mi video acerca del medio ambiente y de mi compromiso hacia luchar contra la contaminación atmosférica en Latinoamérica. Espero que les haya gustado y muchas gracias.